Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie que estamos llevando, que hemos titulado una iglesia, que sabe dar. Hoy vamos a hablar el tema, si el Señor así nos concede, ¿verdad? Con la ayuda del Señor vamos a aprender el tema que hemos titulado una iglesia que sabe dar prioridad a la enseñanza, o da prioridad a la enseñanza también, amén. Acompáñame a leer Hechos capítulo 2, fíjese, vamos a estar leyendo ahí un versículo, Hechos capítulo 2, porque hay algo que es muy importante para nosotros, hermanos, que es la enseñanza, la palabra, amén. Y algo que tenían nuestros hermanos de la primera iglesia era que pues perseveraban en la palabra, amén. Así que vamos a continuar aquí. Gracias, hermano. Yo quería de limón, pero bueno. Aquí está, Hechos capítulo 2, fíjese lo que dice ahí. Vamos a leer el versículo 42, ¿ok? Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Estamos todos ahí? Dice así. Y perseveraban, ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero voy a volver a leer la primera parte nada más, que es donde nos vamos a estar basando en esta tarde. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿ok? Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permites estar aquí, nos has concedido este día, la fuerza, la salud para para poder habernos reunido hoy en esta tarde aquí en tu casa, Señor. Venimos a aprender a recibir tu palabra. Y queremos reconocer delante de ti nuestras fallas y nuestros pecados, Señor. Te queremos pedir perdón y también, Señor, que seas preparando nuestra mente y nuestro corazón, que nos des la fuerza, fortaleza para estar atentos a tu palabra, Señor, y no dejar que nada nos distraiga de poder recibir de ti este alimento, Señor, y esta enseñanza, Señor, que podamos llevarnos en nuestro corazón esas palabras de vida eterna que van a transformar nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, si el Señor lo permite, vamos a aprender el día de hoy que debemos darle prioridad a la enseñanza de la palabra, porque esta, hermanos, es una marca esencial en la vida de todos nosotros como la iglesia del Señor, porque somos su iglesia y hemos sido transformados a través de ella. Muchas veces pensamos que lo más importante a veces como iglesia es la comida, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Hermano. O el lugar, ¿no? El edificio. O las cosas que tenemos, ¿verdad? Materiales. O la ayuda económica, ¿no? Porque hay muchos lugares que se desesperan, ¿verdad? Porque quisieran tener más cosas y andan pidiendo ayuda y ayuda, ¿no? Y bueno, todo eso, claro que puede ayudarnos, ¿no? Y algunas son cosas básicas, necesarias. Pero eso no es lo más valioso ni lo más importante para nosotros como iglesia. Porque para la iglesia primitiva, hermanos, o lo que podemos aprender del ejemplo de nuestros primeros hermanos, nos enseñan que primero daban espacio, ¿verdad? ¿A qué? A la prioridad de la enseñanza. No se trataba de reunirse solamente por reunirse, sino de ser enseñados, de ser discipulados y de ser transformados por la palabra de Dios. Para usted, para mí, ¿qué significa venirnos o qué representa venir a este lugar a reunirnos? ¿Cuál es? ¿Con qué expectativa llegamos cuando venimos a la casa del Señor? ¿Qué es lo que a veces, o cuál es la actitud con la que estamos aquí? Si Dios nos habla, y siempre Dios nos habla, ¿cuántos dicen amén? Que Dios siempre nos habla. ¿Qué hacemos con eso que Dios nos dice? Lo dejamos ahí, bueno, pues qué buena enseñanza, qué buena palabra, pero pues ya hasta la otra, a ver qué más aprende. ¿Y el resto de los días? ¿Qué hacemos? ¿Qué valor le damos? ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que aprendemos aquí? Porque por su misericordia, por su gracia, ¿verdad? Todos por la gracia de Dios, ¿cuántos saben?
pues hay enseñanza, hay palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos, con lo que aprendemos aquí? Porque muchas veces nos quejamos con Dios, Señor, pero es que no sé qué hacer. Bueno, si le diéramos la importancia y la prioridad a la palabra de Dios para que nos transforme, tal vez no le dijéramos eso al Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado y lamentado por estar donde no queremos, o por no estar haciendo lo que debemos ser, o por estar haciendo algo que no deberíamos estar haciendo? Pero Dios, y le decimos, Señor, y nos quejamos con Dios, pero Él ya nos da su palabra cuando venimos aquí. ¿Qué más queremos que Dios haga? Como lo que preguntábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Bueno, pues vamos a tratar de aprender cómo podemos darle la prioridad a la palabra de Dios, a la enseñanza, a todo lo que aprendemos aquí. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto entonces. Una iglesia que sabe darle prioridad a la enseñanza es una iglesia que valora, fíjense, la enseñanza. Es una iglesia que crece, o sea, una iglesia que valora la enseñanza es una iglesia que crece con propósito. ¿Cuántos saben que Dios quiere, que a Dios anhela que podamos crecer? ¿Y cuántos de nosotros queremos crecer como cristianos? ¿Sí? ¿Deseamos madurar, avanzar en el Señor, o nada más tener un lugar y esperar a que pasen los años y ya? No, hermanos, debemos tener un propósito de crecer, de avanzar, de madurar. El versículo que leímos dice, y perseveraban. Bueno, mire, esta palabra se compone de dos palabras, no vamos a decir aquí las griegas, pero una primera parte que quiere decir hacia, ¿verdad? Habla de una dirección, o también de una intención, y a veces de una intensidad. Y la otra parte de la palabra significa ser firme, fuerte y persistente. Esta palabra de perseverar quiere decir entonces dedicarse de forma constante y con firmeza. ¿Qué tanto nos dedicamos a aplicar lo que aprendemos aquí? ¿Qué tanto verdaderamente damos el tiempo, el espacio para practicar, aplicar en nuestra vida todos los días lo que escuchamos aquí? Esa es una buena pregunta. Otra manera de entender esta palabra también es mantenerse fiel, fíjense hermanos, y adherido a algo con insistencia. Hermanos, aquí se nos enseña mucho, ¿sí o no? De muchas cosas, de cómo tratar bien a nuestros, o cómo debemos, no tratar bien, sino bíblicamente, cómo debemos tratar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a sus esposas, hermanas, cómo tratar a su esposo. Pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que el Señor nos dice, o decimos, bueno, Señor, sí tienes razón, pero dame chance, ¿no? Todavía como que quiero aprender, o quiero esperar un poco más? No, hermanos, si Dios nos dice algo, hay que mantenernos constantes en practicar, fieles a Dios. ¿Qué otro significado puede tener? Bueno, no abandonar. Esto quiere decir no hacerlo por emoción, lo que aprendemos aquí, sino con decisión. Porque si hacemos las cosas por emoción, hermanos, no vamos a poder crecer como Dios quiere. Porque a veces queremos y a veces no queremos, ¿sí o no? A ver, yo le pregunto, no levante la mano, ¿no? Pero en el corazón, ¿verdad? ¿Siempre queremos venir a la iglesia? ¿Siempre? La verdad es que siempre queremos estar viendo Netflix, ¿sí o no? Bueno, no sé, cada quien que tenga en casa, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer las cosas por como sentimos. Ay, es que ahora no siento ir a la iglesia. Hermanos, nunca debemos esperar que siempre, o sea, todos los días sentir, ¿verdad? Porque nuestro corazón es muy inestable. Sino con decisión. Porque hemos aprendido y hemos estado aprendiendo y hemos estado conociendo quién es Dios. ¿Usted cree que Dios vale darle todo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra dedicación? Y bueno, pues que eso lo vamos a demostrar cuando verdaderamente doblegamos o renunciamos a todo lo que Dios nos está pidiendo que renunciemos para darle gloria, aunque no lo entendamos, aunque no lo sintamos.
Como decía la alabanza que cantábamos hace un momento, que decía, aunque la higuera no florezca, o sea, eso quiere decir, ahorita no nos dedicamos al campo, es una simbología, pero aunque no tenga la prosperidad que quisiera, aunque no tenga todas las cosas que humanamente me gustaría tener, Señor, yo te voy a adorar, yo voy a estar aquí para alabarte, yo me voy a dedicar para obedecerte, para aplicar todo lo que, para darle prioridad a la enseñanza, a todo lo que aprendo aquí. Pero muchas veces, hermanos, pasa que aprendemos la palabra aquí, lo que se nos dice, y pues como que se nos olvida, ¿cierto? A menos que usted tenga alguna enfermedad, ¿verdad? Pero que tenga que estar tomando medicamento, pero como que, ay, bueno, pues ya el domingo recibimos la enseñanza, o el sábado, y el lunes ya otra vez lo mismo de siempre, las mismas actitudes, el mismo lenguaje, los mismos comportamientos. Pero cuando perdemos algo, cuando nos pasan tragedias, al primero que le reclamamos es a Dios. Nuestros primeros hermanos de la primera iglesia no asistían de vez en cuando, fíjese. En ese tiempo, ellos, dice la palabra, sino que estaban firmemente comprometidos con la enseñanza de los apóstoles, que era la que habían recibido del Señor. La enseñanza era central para su nueva vida. Hermanos, ahora tenemos una nueva vida en Cristo y todo lo que Él nos enseña es importantísimo dedicarnos a vivirlo. Nuestros primeros hermanos vivían comprometidos diariamente a vivir lo que aprendían después de cada reunión. No perdían el tiempo en esperar a sentir de hacer algo, o en esperar a que Dios les hiciera un milagro para obedecer. Ellos lo hacían porque ya habían sido transformados, Dios ya había, ¿verdad?, convertido su corazón. Y en ese tiempo, ¿se acuerda qué pasaba? Los perseguían, los encarcelaban, los torturaban y pues les quitaban la vida. Hoy aquí no pasa eso, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pero el compromiso sigue siendo el mismo, hermanos. La otra palabra es, bueno, estaban fielmente comprometidos ¿con qué? Con la doctrina. Ya sabemos que esto quiere decir enseñanza o enseñar, ¿verdad? Esta es una enseñanza, es una instrucción, hermanos, pero no son palabras al viento, es una enseñanza con propósito. Esta palabra también puede referirse a una vida basada en esa enseñanza, en la doctrina que recibimos. La doctrina, hermanos, de los apóstoles no era una filosofía como la de los griegos, sino era la enseñanza centrada en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, y en cómo vivir como sus discípulos. Pero fíjese, hay algo muy importante que la palabra de Dios nos dice aquí, o que nos enseña. Acompáñame a leer Efesios capítulo 4, fíjese. Efesios capítulo 4. Porque es importante darle esa prioridad a la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a ver por qué es importante. Vamos a ver algunos principios, cómo este pasaje, ¿verdad?, complementa, conecta un poquito con lo que estamos diciendo, bueno, bastante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ya sabemos que esencialmente es lo mismo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14, vamos a leer ahí. Dice, ahora bien, que dice la Nueva Traducción Viviente, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Dice, los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Fíjense el 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.
13. Ese proceso, fíjense bien, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y el 14, ¿por qué es importante? Aquí lo explica. Entonces ya no seremos, como dice, inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, dice. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles, fíjense, que parezcan la verdad. Hermanos, la enseñanza, porque dice al principio en la Reina Valera en el 11, Él mismo constituyó, ¿verdad? Dice así, la enseñanza dentro de la iglesia es un regalo de nuestro Señor Jesús. Porque Él mismo estableció a quienes, pastores, maestros, dice los demás dones, apóstoles, evangelistas. Todos estos, hermanos, no son cargos decorativos, son instrumentos de enseñanza y formación espiritual para nosotros. Yo le pregunto, ¿Dios ha usado la vida de alguno de nuestros hermanos que participamos en el servicio para hablarnos, para daros un alguien? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que decimos? El hermano lo dice porque está enojado conmigo, como le debo 10 pesos. No, hermanos. No tenemos por qué ver las cosas así. La iglesia primitiva recibía la enseñanza apostólica como un regalo directo de Dios para crecer. Y Dios continuamente nos está hablando, nos está ministrando aquí a través de su palabra. No menospreciemos, hermanos. No, es que este hermano como que no me gusta cómo habla, porque luego dice la S así como español. No, hermanos, no menospreciemos la palabra. Tengamos oídos atentos a la voz tras la voz. Amén. Bueno, ¿qué otro principio nos enseña aquí la palabra? Es bueno que el propósito de todo esto que el Señor estableció es perfeccionar a sus santos, porque dice en el 12, para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Hermanos, todos tenemos un lugar dentro de la iglesia, dentro de la familia del Señor, una función. La enseñanza no solo es para llenarse de conocimiento, fíjese esto, porque algunos quieren saber muchas cosas o les gusta estudiar y quieren solamente estudiar y llenarse de conocimiento. No, la enseñanza no es para eso solamente, es para capacitar y activar a los creyentes en su llamado. Usted, hermano mío, hermana mía, nos hemos puesto a meditar y en la oración y en la comunión con nuestro Dios, en saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Señor, aquí está mi vida, no sé todavía cuál es el don que tú hayas puesto, depositado, pero ayúdame a verlo para usarlo para tu gloria. Hermanos, verdaderamente Dios ha puesto en cada uno de nosotros un don, un talento. Pero pues es que nadie quiere servir a Dios. Dice, no, es que miro que a veces el pastor regaña a los servidores. No, yo no sirvo. No, hermanos. Si Dios nos ha dado algo, no lo enterremos. ¿Se acuerdan cuando una vez se nos dio esa enseñanza? No enterremos. Dejemos que Dios nos muestre, que Dios nos capacite primero. Una iglesia que enseña, que da, ¿verdad?, prioridad a la enseñanza. Forma obreros, no espectadores. Hay muchos cristianos que son espectadores nada más. Van a las iglesias y a criticar el sermón, a criticar la alabanza, cómo se vistió el hermano, la hermana, ¿no? Cómo se escuchó el sonido. Pero y les preguntan, hermano, ¿y qué aprendiste hoy de la palabra de Dios? No, es que hoy no pude recibir porque ese mensaje no venía de Dios. ¿De qué hablaron? De la santidad. Bueno, pues unos no se acuerdan de qué hablaron la semana pasada.
¿Por qué? Porque vivimos tan ocupados en darle tiempo y prioridad a otras cosas que no es la enseñanza de la palabra de Dios, que no es la palabra, que se nos olvida que se nos dijo. A veces es lunes, hermanos, y le he escuchado que le preguntan, hermano, ¿y qué aprendiste ayer? Es que ya no me acuerdo. No. Porque no le estamos dando la atención, la prioridad a la enseñanza de la... Algunos de mis hermanos yo veo que vienen y traen su cuaderno y toman notas, y está bien porque ahí podemos repasar, ¿sí o no? Pero veo que hay quienes dicen, no, la mucha letra mata, hermano. Dicen, bueno, pues a ver quién mata más, ¿no? No, hermanos, dejémonos perfeccionar por Dios. Una iglesia que le da esa prioridad a la palabra de Dios es formada. Los creyentes, hermanos, nuestros primeros hermanos, no solo escuchaban la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, sino que también compartían su fe, ayudaban a otros y se servían unos a otros, porque habían aprendido del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Qué triste es que nos tengan que estar diciendo, hermanos, vayan, visiten a sus hermanos, sírvanse unos a otros, y que no es algo que Dios, ¿verdad?, nos mueva a hacer. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en otras cosas. Bueno, ¿qué más hace la enseñanza? Edifica el cuerpo. Porque dice en el 12 también, para edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, sin enseñanza, la iglesia no crece en unidad, ni en salud, o en esa sanidad espiritual. Edificar implica formar, fíjense, estructuras firmes, no frágiles. La unidad y la comunión que vivían nuestros primeros hermanos era fruto de una enseñanza sólida. Si usted o yo, ¿verdad?, lo último que se nos ocurre es pues querer convivir o pasar buen tiempo con nuestros hermanos, o cuando dice, hermanos, vamos, porque va a haber un campamento. ¿Cuántos saben que va a haber un campamento? Cuando yo veo que hay el anuncio, no se ve la alegría de ir. Están así como que, pues voy a tener que pedir permiso y no me lo van a pagar, y ya están pensando en lo que no deberíamos estar pensando. En vez de decir, gracias, Señor, porque vamos a compartir un tiempo allá, a recibir tu palabra como familia, para conocernos mejor. No, estamos pensando, híjole, pues me va a llegar menos esa semana. Ojalá se me ponche el carro, van a decir algunos. No, hermanos, ¿a poco no nos alegra que vamos a ir a convivir y vamos a aprender de la palabra de Dios? Nadie dice amén. No estoy enojado, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Recibimos la palabra? Sí, bueno. Pues, hermanos, qué bendición. No va a haber internet, aleluya, La palabra de Dios, nada más. Nuestra conexión, nuestra comunión con Dios. Ahí se va a ver o no se va a ver, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí, aprendiendo. ¿Qué más produce la enseñanza? Si nosotros le damos esa prioridad, produce madurez, hermanos. ¿Usted conoce personas que podemos considerar maduras? Que hermano, él es una persona muy madura. ¿Usted conoce gente así? ¿Cómo son esas personas? Que saben controlar sus reacciones, sus emociones, que no se alebrestan tan rápido, ¿verdad? Que tienen disciplina y orden en sus vidas, ¿verdad? Esos son señales de una persona madura. Bueno, fíjese lo que dice en el 13, voy a leer más algunos fragmentos del 13 de Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a un varón perfecto, me brinqué una parte, pero sin castigar el contexto. El conocimiento o conocer de nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar, hermanos, a una madurez espiritual. Aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos ya, por la gracia de Dios, en los caminos del Señor? No, hermano, pues yo tengo poquito. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos y cuánto tiempo verdaderamente lo hemos aprovechado o lo estamos aprovechando para crecer? ¿Tenemos las mismas situaciones con las que llegamos al Señor? Hay muchos hermanos que sí, años y años en la iglesia,
y no nos dejamos formar y ahí estamos todos inmaduros, todos inestables, todos amargados, todos frustrados. Pero es que a veces no le damos a la palabra de Dios, a la enseñanza, la prioridad que deberíamos. Porque estamos tan enfocados en que Dios haga todo lo que quisiéramos, que primero Dios nos haga algo antes de darle nosotros. Una iglesia que es inmadura se conforma con lo superficial. Es triste ver cristianos de años, de 10, 15, 20 años, que no se sujetan, ¿verdad? Que hablan mal de los hermanos, de los ministros, del pastor, etcétera, etcétera. Y años en la iglesia. ¿Usted qué pensaría de un estudiante que la carrera dura 4 años, o 9 semestres, o 8 semestres, pero ya lleva 10 años ahí? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Quién está equivocado, la escuela o el alumno? No, pues la escuela, hermano, porque ahí, a ver, no, 10 años y ahí. ¿Qué pensaríamos entonces? ¿O qué cree? Lo pregunto así, ¿verdad? Pero sabemos la respuesta cuando saben. De un cristiano con años, muchos años en la iglesia y igual, grosero, mentiroso, ladrón, o tal vez no eso, otras cosas. Rebelde, cuando el pastor, hermano, dale, entrégale al Señor, usted no se meta, deja que Dios lo haga, pero hermano, ya tiene 100 años aquí, bueno, pues al tiempo de Dios, y así se la vive, ¿no? Al tiempo de Dios. Pero ¿cuál es el tiempo entonces? Sí. Pero bueno, que el Señor, Dios verdaderamente hace una obra en el corazón, pero si solamente nosotros estamos exigiéndole a Dios sin dar nada, o si no hemos entregado a Dios, no vamos a poder crecer. La iglesia primitiva no era infantil espiritualmente. Se dedicaban a aprovechar sus días para crecer cada día. No, pero pues ahora no queremos que ni el viento nos pegue, hermanos, pero así como vamos a crecer. Hermanos, la enseñanza evita la confusión doctrinal también, porque luego dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Enseñar, o la enseñanza que recibimos, que es con claridad, evita y evitará que nosotros, hermanos, seamos engañados, manipulados o arrastrados por falsas doctrinas también. La ignorancia espiritual es un terreno fértil para el error. Esto lo digo porque en muchos lugares tú lo hemos visto, ¿verdad? Que a veces se dicen cosas que no son. Pero hermanos, la enseñanza sana de la palabra de Dios va a evitar que nos engañen, que nos arrastren, que nos manipulen malamente, ¿no? Cuando es la palabra de Dios, a veces somos nosotros los que no queremos recibir, ¿no? Pero la sana enseñanza, yo con toda la convicción y la fe en el Señor y dando gracias a Dios, yo lo puedo decir, hermano, yo sigo aprendiendo mucho en cada sermón. ¿O usted ya no aprende? Yo sí, hermano, cada enseñanza, Dios habla en mi vida. Y hemos aprendido poco a poco lo que no es bíblico, lo que no le agrada a Dios, para no hacerlo. Y lo que sí le agrada, pues para hacerlo. La enseñanza de los apóstoles protegía la verdad y mantenía esa comunidad de cristianos, de creyentes, firme, hermanos. Valoremos, hermanos, de verdad, que podemos recibir una sana enseñanza. Ahorita tal vez en otros lugares quisieran, ¿verdad?, aprender. A veces, hermanos, yo les he dicho a los jueves, no es reclamo ni nada, pero hermanos, si llegan a tener alguna duda de la clase, pueden decirme. Nadie se acerca. Nomás el hermano Andrés para preguntarme dónde me quedé tirado, no se crea. Pero nadie bueno, algunos hermanos se acercan, pero la mayoría, bueno, pues dije, entonces ya no tienen dudas, ya saben, ya están en ese grado espiritual. Dije, bueno, pues vamos a poner a dar clases, a ver, ¿verdad?
Cuando una iglesia da prioridad a la enseñanza, se forma un ambiente donde podemos crecer en madurez, donde aprendemos a servir con propósito, donde podemos mantener firmes en la verdad y donde todos nos edificamos. Pero debemos darle esa prioridad a la palabra de Dios. ¿Qué más? Una iglesia, hermanos, que sabe darle prioridad a la enseñanza, invierte tiempo. Diga conmigo, invierte tiempo. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Fíjese, voy a leer Hechos, acompáñame a leer Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Ya este punto es un poquito más rápido. Fíjese lo que, acompáñame a leer ahí, lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, ¿y cuándo? Y todos los días, ¿en dónde? En el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La enseñanza no era ocasional, sino diaria, hermanos, en ese tiempo. La iglesia no trataba la palabra como un evento dominical, ¿ok?, sino como una necesidad diaria. ¿Cuántas veces repasamos lo que aprendemos aquí el domingo? Que venimos, escuchamos y gloria a Dios, recibimos algo, pero pues el martes podemos, ¿verdad?, dar un tiempo ahí para seguir aprendiendo, para seguir alimentando, para seguir meditando en la palabra de Dios. El mundo va a seguir siendo el mundo, hermanos, con toda su perdición, con todo su pecado, con todo lo que tiene. Y a los cristianos más recio. Si nosotros no le damos la prioridad y no le invertimos el tiempo a la palabra de Dios, todas esas ideas del mundo, y si no tenemos comunión con Dios, todo eso nos va a seguir invadiendo el corazón y la mente y va a hacer que pequemos, que nos alejemos de Dios o que nos enojemos con Dios. ¿Por qué al vecino que no es cristiano le va mejor que yo? Si yo soy tu hijo y que no eres el rey, el dueño del oro y la plata. Esos reclamos vienen de no conocer o de no estar conociendo quién es Dios. Porque ¿qué es lo más importante que Dios quiere, hermanos? ¿Que seamos ricos? Pues no, ¿verdad? Ese tipo de reclamos van a ir desapareciendo o no nos vamos a ir, ya no nos vamos a fijar en eso cuando lo que gobierne nuestra vida sea la palabra de Dios. ¿Es una necesidad diaria para nosotros la palabra del Señor? Bueno, se espera que le demos el tiempo. Porque dice que tanto en el templo como en la casa, en sus casas. Había una combinación, hermanos, de la enseñanza pública y la enseñanza en sus casas, lo que nos muestra una comunidad activa y muy comprometida, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos con nuestra familia en casa a meditar juntos en la palabra de Dios, en lo que aprendimos aquí el domingo o el sábado o el jueves, no lo sé? O que le preguntamos, hijo, ¿qué aprendiste el sábado ahí con los jóvenes? ¿Qué predicaron? A ver, ¿qué nos puedes? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos por lo menos unas 2 o 3 veces en la semana después de las enseñanzas? Invertir, hermanos, tiempo en la palabra de Dios significa hacer un espacio intencional cada día en lo personal, en casa y también, ¿verdad?, cuando no estemos en casa. Cada día, hermanos, hacer el tiempo. ¿Cuánto dura? A ver, ¿cuánto dura un capítulo de la serie que a veces miramos? A ver, 30 minutos, 1 hora a veces, ¿sí o no?
¿podemos sacrificar ese tiempo para la palabra de Dios? ¿No les gustó ahí, hermanos? Pues bueno, ahí vamos a ver el compromiso, ¿sí o no? Yo les digo a los jóvenes a veces, a ver, ¿cuánto tiempo nos toma decirle en la mañana al Señor en cuanto nos levantamos, Padre, gracias? ¿Cuánto tiempo toma decir esas palabras? ¿3 segundos? ¿5 segundos? Bueno, ¿qué Dios no se merece eso y más? Obviamente, bueno, pues el hermano yo dijo que 3 segundos y no, hay que, no me vayan aquí a cambiar. ¿Qué acaso Dios no es digno de ese tiempo? No, hermanos, es que esta hora empieza hermano, pues que no empiece, mejor empiece que me empiece la palabra. Porque entonces, ¿cómo vamos a ver las maravillas de su ley en nuestra vida si no está su ley presente en nuestra vida? Fíjense lo que debe ser y lo que es la palabra de Dios, pero tristemente para muchos no vemos esto real en nuestra vida porque no le damos el tiempo que merece la palabra. Pero fíjense lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 105, todos lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Pero acompáñenme a leer, hasta algunos se lo saben en hebreo, pero pues, ¿qué tal viviéndolo? Lo viven en inglés, no lo entienden, ¿no? Pero mire, Salmo 119, versículo 105, ¿qué es la palabra de Dios? Y esto es lo que hace en nuestra vida, y lo que debe hacer, pero no lo vemos porque no le damos el tiempo que debe ser. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra de Dios da dirección, fíjese esto, una dirección clara en medio de la confusión. A veces vivimos, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere que haga. Bueno, ¿y ya oraste? ¿Y ya meditaste en la palabra del fin de semana? No, es que, no, ¿cómo que? A ver, pero no, yo quiero que Dios venga y me diga. No, hermanos, pues para que alumbre nuestro camino, ¿qué cree que tenemos que hacer? ¿Qué cree que tenemos que hacer para que una lámpara ilumine nuestro camino? ¿Qué cree que tenemos que hacer? Encenderla, ¿y qué más? Llevarla con nosotros, ¿sí o no? Porque si la prendo y me voy, pues, me voy a perder en la oscuridad. De una manera muy parecida, para que alumbre, para que tener la dirección clara, tenemos que llevar la palabra con nosotros siempre. Siempre, hermanos. Porque venimos a prender la lámpara los domingos, o sea, abrimos o prendemos la Biblia, no sé, y ahí la dejamos, llegamos a la casa y nos vamos al trabajo sin la palabra, ¿no? Y en todas partes, a oscuras, a tientas. Hay muchos cristianos que viven a tientas, a medias tientas, dice el hermano. No saben qué hacer, no saben tomar decisiones, viven confundidos, no están seguros si deben seguir yendo a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia cuando tienen la lámpara? Algunos ya la tienen apagada, ¿no? Porque no llevan la palabra todos los días. Amado hermano, amada hermana, si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, vamos a caminar a oscuras. Una iglesia que invierte tiempo en la palabra de Dios será sabia, firme y guiada. ¿Acaso Dios no nos puede decir qué es lo que debemos hacer? ¿Usted cree que Dios le puede decir qué hacer, cómo hacerle? Pues claro que sí lo hace, y lo hace. ¿Se acuerda cuando le dijo a Noé que construyera el arca? ¿Cómo le dijo? Le dio que las medidas, le dio todo y le dijo cómo hacerlo. Es que, hermano, yo no sé qué hacer en mi casa siempre. Bueno, ¿qué tanto hablamos con Dios? ¿Qué tanto le estamos rindiendo esas áreas? Porque si no hacemos lo que Dios nos pide, no vamos a poder construir. ¿Se acuerdan en una enseñanza que dijimos? Si no hacemos lo que Dios nos pide como Dios nos lo pide, no vamos a poder construir el arca que va a salvar nuestra familia. En ese entendemos la simbología. No vamos a poder ser esos Noés, ¿verdad? No vamos a poder construir un hogar sano, donde la palabra de Dios gobierne, si no le estamos haciendo caso a lo que nos dice la palabra de Dios, si no la estamos llevando. Es que es bien difícil.
Hermanos, pues claro, porque nuestra naturaleza es el mal. Y Dios es santidad. Pero cuando empezamos a hacer todo, lo hemos dicho, ¿se acuerda? Cuando empezamos a hacer todo lo que Dios nos pide, como Dios lo pide, vamos a empezar a ver todo lo que Él nos promete. Colosenses 3:16. Porque esta debe ser nuestra actitud, nuestra vida diaria, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Hermanos, la palabra no debe estar de visita en mi vida, en mi casa. Debe habitar. Debe habitar. ¿Cómo? Con abundancia. ¿Cómo es cuando recibimos a una visita a alguien que queremos mucho, que apreciamos mucho? Preparamos la casa, limpiamos y viene esa persona o esos familiares o amigos y platicamos y tal y todo y se van y bueno, pues qué bueno, y pues a ver hasta cuándo nos vamos a ver, ¿no? Pero fue ese día nada más. A veces así tratamos a la palabra de Dios. Venimos y decimos, pues qué bueno la enseñanza del domingo y gracias a Dios, y el resto de la semana pues ya a ver hasta cuándo la vuelvo a ver. No, hermanos, la palabra no debe estar de visita solamente. Debe habitar. Debe habitar. Una iglesia llena de la palabra de Dios es edificada y crece. Si la palabra de Dios está en abundancia en nosotros, habrá un fruto espiritual visible. ¿Cuáles pudieran ser, hermano, esos frutos de nosotros? Sabiduría. ¿Cuántas veces no nos ha faltado sabiduría para hablar con alguien, para tomar una decisión, para dar una disciplina a los padres, a los hijos, para muchas cosas? ¿Cuántas veces no nos ha faltado sabiduría en nuestra vida por no darle el tiempo a la palabra de Dios? Va a haber unidad, consejo y transformación en nosotros. Entonces, si una iglesia que sabe darle prioridad a la palabra invierte tiempo, que da prioridad a la enseñanza, invierte tiempo en la palabra de Dios, porque la enseñanza no es un evento, es una práctica diaria. La palabra de Dios es guía para cada día, Señor, para cada día, hermanos. La palabra debe habitar en nosotros, no como adorno, sino como fundamento. Si queremos ser una iglesia fuerte, debemos ser una iglesia llena de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, hermano Chuy, pero ¿cómo puedo invertir tiempo en la palabra de Dios? Voy a decir nomás unas cosas que podemos hacer. Lo primero, lo más básico, pero es lo más... Pues no le voy a inventar algo nuevo, hermanos, pero es que no hacemos caso, ¿verdad? Pero fíjese, ¿cómo podemos invertir tiempo en la palabra de Dios? Bueno, lo primero, leyendo la Biblia cada día. Darle el tiempo, hermanos. Tenemos un plan de lectura, hermanos. Meditando en lo que leemos. No tenemos que memorizarlo todo, hermanos, pero meditar en algo que Dios nos diga. Hermanos, hay aplicaciones que dan para cómo memorizar un versículo, hasta dan ejercicios. Ya, ahorita ya hay muchas cosas, hermanos, pero ya eso solo nos va a condenar más, pero ya hay más cosas cómo podemos hacerle si queremos memorizar. ¿Qué más podemos hacer para invertirle tiempo a la palabra de Dios? Bueno, aplicando lo que aprendemos. Santiago nos dice, ¿se acuerda? En el 1.22 de Santiago, nomás lo voy a decir así: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dios me habló de algo hoy, del perdón, de lo que sea. Bueno, debo perdonar. Me habló de confiar en Él. Bueno, entonces voy a dejar de afanarme tanto y confiar más en Él.
Ahí, hermanos, es donde vamos a aplicar lo que aprendemos. Y claro, compartir entre nosotros lo que hemos aprendido. Porque la otra parte de Colosenses 3:16 que dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Es decir, ya en el español latino, enseñándose, ¿verdad? Juntos y exhortándose unos a otros, animándose en la fe. Hermano, no se rindan, no, hay que persistir. El Señor va a regresar, pero hay que darlo todo para el Señor, entre unos y otros, animarnos, exhortarnos a seguir viviendo en santidad, a dejar las cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradan. Y bueno, ¿cuáles podrían ser los resultados, hermanos, de invertir tiempo en la palabra de Dios? Bueno, lo más importante, que vamos a conocer más y mejor a Dios de una forma más profunda. Porque ¿en qué consiste la vida eterna? Según Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No solo sabremos cosas de Dios, sino que vamos a poder desarrollar una relación real con Él. Eso es lo más importante en nuestra vida. Ya lo dijimos, vamos a tener dirección y sabiduría. Según lo que leímos en el Salmo, tomaremos mejores decisiones y sabremos distinguir lo que es bueno de lo que es malo, y vamos a evitarnos muchos errores, hermanos. Hay veces fallamos mucho con el discernimiento, hermanos. ¿Será que a Dios le agradará que no vaya a la iglesia hoy nada más? Y hay unos cristianos que no saben si a Dios le agrada que faltemos. En serio, hermanos, no creo que Dios se enoje por... De veras, hermanos. Tendremos un carácter transformado. ¿Cuántos reconocemos que todavía seguimos, verdad, necesitando... Bueno, pues a través de la palabra de Dios, lo que cantamos, ¿se acuerdan? 2 Timoteo 3:16 al 17, no lo voy a leer, pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿Se acuerda? Para transformarnos, para enseñarnos, porque es útil para que, o a fin, ¿verdad?, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo esperamos entonces ser? Bueno, a través de la palabra de Dios. Dios usa su palabra para moldearnos, para sanarnos y para traer madurez, hermanos. Tendremos fortaleza en momentos difíciles, ¿verdad? Cuando lleguen pruebas, la palabra de Dios nos va a sostener, nos va a dar consuelo y esperanza. Porque el salmista dijo en el Salmo 119:50, dice, lo voy a leer así rápido: este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. ¿A poco no en esos momentos difíciles nos hemos acordado del Señor, de su palabra? Señor, yo confío en ti. Y Dios trae consuelo, hermanos. Dios trae fortaleza. Evitaremos el pecado y vamos a crecer en santidad. Ese es otro resultado de invertirle tiempo. Porque la palabra actúa, hermanos, en nosotros para darnos la fuerza para mantenernos fieles a Dios, y con la guía de su Espíritu nos mantendremos en el camino correcto. Este es un consejo para los jóvenes, pero aplica para todos, pero habla de los jóvenes porque los jóvenes son muy inestables, muy inmaduros, pero fíjese, para ellos hay una palabra y también aplica para nosotros si somos cristianos inmaduros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es que yo no sé cómo mantenerme fiel a Dios, hermanos. Bueno, ¿qué dice la palabra? Que guardemos su palabra. Sí, aquí la traigo en el celular, no, a obedecer la palabra de Dios. Y nuestra fe se fortalecerá. Romanos 10:17, leo nada más una parte del versículo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más vamos conociendo al Señor, a través de su palabra, nuestra fe y nuestra confianza en Él van a crecer también. Y por último, hermanos, vámonos al
Aplicación, conclusión y aplicación. Una iglesia que le da la prioridad a la palabra de Dios le va a dedicar el tiempo necesario. Le va a dar la prioridad en su vida para dejarse formar. Porque la enseñanza o la enseñanza bíblica, hermanos, más bien, no es para informarnos, es para transformarnos. La meta de la iglesia no es llenar sillas. La meta de la enseñanza dentro de las iglesias no debe ser, hay muchos, ¿verdad?, que creen que no, ya sabemos que no, es para formarnos. Jesús, ¿verdad?, le dio una encomienda a sus discípulos. No mandó a ser seguidores eventuales ni oyentes casuales. En Mateo, no lo vamos a leer, pero en la Gran Comisión de Mateo 18, 19 al 20, los mandó a ser discípulos, discípulos comprometidos. Y ese discipulado implica enseñanza constante, una relación cercana y obediencia a la palabra de Dios. La enseñanza bíblica, hermanos, nos va a confrontar, nos va a corregir y nos va a instruir, como lo leímos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, porque su propósito final es prepararnos a todos nosotros para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que yo les animo, hermanos, a que invirtamos tiempo y le demos la prioridad a la palabra de Dios, viniendo a los servicios, valorando el tiempo que estamos aquí. Siempre, hermanos, debemos recordar que debemos tener una actitud enseñable, porque hay muchas cosas que debemos corregir. Debemos estar dispuestos también a ser exhortados, redarguidos, corregidos, y no conformarnos con solo asistir a la iglesia, sino buscar verdaderamente ser transformados con todo lo que aprendemos aquí. Una buena pregunta surge aquí. ¿Estamos practicando lo que aprendemos en las enseñanzas de los fines de semana y la de las clases? ¿Tenemos el tiempo, o tenemos el espacio, ¿verdad?, de nuestras casas donde le dediquemos ese tiempo para meditar con profundidad a la palabra de Dios? Cierro con lo siguiente, hermanos. Dios no quiere una iglesia emocionalmente dependiente o débil o ignorante. Quiere una iglesia firme, sabia y madura, y que sepa darle prioridad a su palabra. Hoy más que nunca necesitamos dar y volver a ese ejemplo de la primera iglesia, una comunidad enamorada de la enseñanza de Cristo. Ahí se la vivían, hermanos, en la palabra, en vivir lo que aprendían, constantes en el aprendizaje y apasionados por crecer. Y verdaderamente lo demostraron cuando no negaron al Señor. Cuando les decían, niega a Cristo y ya puedes seguir viviendo. No, hay un mejor lugar. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Una cosa he pedido, que more yo en la casa de Jehová, lo estoy parafraseando, por largos días. ¿Habrá algo mejor, hermanos, que poder habitar en la presencia de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo en cosas que no es la palabra de Dios, que no es la oración, que no es hablar con nuestro Padre. ¿Acaso no es hermoso tener esa comunión con Él?
Yo le quiero invitar, hermanos, a todos juntos, a renovar nuestro compromiso con la enseñanza, a no conformarnos, ¿verdad?, con solo venir y escuchar, sino a dar tiempo, mente y corazón para conocer a Dios mejor. Tal vez, puede ser que tengamos ya muchos años donde no le hemos dado a la palabra de Dios, a Dios mismo, el tiempo que se merece. Ya es tiempo, hermanos, de rendirnos, de dejar que Dios sea Dios. ¿Se acuerda lo que nos dijo, lo que nos enseñó nuestro pastor el otro día? Que Dios sea Dios en nuestras vidas y que su palabra haga lo que sabe hacer. Y confiemos. Es un reto, es un desafío, pero eso nos va a formar. Eso va a hacer, hermanos, que podamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Eso va a provocar que Dios quiere que sea el hombre, la mujer que Dios quiere que usted sea. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos mientras nos ponemos de pie? Yo voy a estar entregando este tiempo. Una disculpa ahí porque fue un poco más de lo que debió ser. Yo nomás voy a cerrar con esta oración. Y ahí donde se encuentra, hermanos, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos conmigo y vamos a entregar este tiempo en oración, pero meditemos. Verdaderamente yo lo invito a que valoremos lo que aprendemos aquí y de verdad le demos el tiempo para meditarlo, para aplicarlo, que Dios nos guíe. ¿Dónde puedo aplicar? Ya hemos estado aprendiendo, ¿dónde puedo aplicar lo que he aprendido? Pero confiando en que si lo hacemos como Dios nos dice, bueno, vamos a ver los frutos que Él nos enseña en su palabra. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz y capaz de transformar nuestros corazones. Gracias por el ejemplo de nuestros primeros hermanos, que nos enseñan a perseverar en la doctrina y a tener hambre de tu verdad, y a formar también discípulos conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que como tu iglesia o como iglesia, que nunca dejemos de valorar la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a invertir tiempo contigo cada día, Señor, a tener un corazón humilde y enseñable y a comprometernos no solo a aprender, sino también a compartir lo que hemos aprendido con otros con amor, paciencia y fidelidad. Haznos una iglesia que no solo llene sillas, Señor, sino que una iglesia donde seamos formados, donde nuestra vida sea formada, donde nuestra familia sea formada y donde también, si así lo permites, las siguientes generaciones te honren. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que participan aquí en la predicación, en la enseñanza, por todos los que estamos, que nos fortalezcas, por nuestros pastores, que les concedas de la guía de tu Espíritu Santo y el discernimiento para traer enseñanzas conforme a la necesidad de esta iglesia, Señor. Para enseñar con gracia, denuedo y verdad. Y a nosotros, Señor, cuando estamos escuchando, recuérdanos que poner atención a tu palabra es adorarte también, porque es ponerte atención a ti y a todo lo que tienes que decirnos, Señor. Que no lo desechemos, que no lo menospreciemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén y